Me quieren cortar el gas y no sé si el agua también, porque debo 2 meses aquí. Pero les explico un poco más sobre esto. ¿Qué mejor que aprovechar este video para explicarles a ustedes cómo es tener una casa en Cuba? La vivienda en Cuba es un tema bastante interesante que hay mucha tela por donde cortar. Más adelante en el video les voy a decir cuál es el número exacto de cantidad de viviendas que hay en Cuba. Muchos me han preguntado cuáles son los mejores lugares para vivir a menos de La Habana. Ya les voy a dar la respuesta para que la tengan. Se deben estar preguntando: Jorge, ¿por qué no pagaste el gas y el agua si es tan barato? Es porque aquí nosotros usamos una aplicación que se llama Transfermóvil para pagar este tipo de cosas y casualmente, al menos en mi caso particular, lo que son los módulos del gas y del agua nunca funcionan. No sé qué pasa. Si se recuerdan aquel video corto que les hice diciéndoles que iba a tomar el consejo de ustedes y repartir las pastas de dientes y los cepillos y ese tipo de cosas en la escuela, que les dije que no iba a cruzar de la puerta para allá, tengo una situación del lado de allá que puedo decir que me está afectando. Bueno, ya están viendo que tengo por acá una silla, una luz, o sea, tengo todo el cuarto desorganizado y lo que tengo del lado de allá es un desastre que incluso me está afectando porque me está dando hasta alergia. Pero hoy lo van a ver, hoy van a ver qué es lo que tengo del lado de allá. Antes de eso, vamos a ir a apagar el agua, así de paso ustedes ven la calle. Nada, vamos a andar La Habana y cuando iremos les enseño el misterio. Para sentarme en el parque, pero todos los asientos están bajo el sol. Ya yo pagué el agua aquí en Aguas de La Habana, del municipio de Centro Habana. Lo cierto es que no tenía ninguna deuda, por el contrario, tenía cubierto una serie de meses que incluso tenía pago hasta este mes, pero ya de paso aproveché, ¿no?, para pagar muchos meses más, ya que estaba aquí no iba a perder la oportunidad. Con esto uno se quita de arriba la responsabilidad de estar esperando al cobrador del agua, de pagarlo por el Transfermóvil cuando funciona. Y en lo referente al gas es similar porque los módulos del Transfermóvil, al menos a mí, no me funcionan. No sé qué pasa. Miren, aquí están recogiendo la basura. Seguramente hacía días que no se recogía, como en muchos lugares, en muchos municipios de La Habana. Estos servicios del agua, el gas, la electricidad, saben que son servicios básicos. El teléfono, cuando llevas un mes sin pagar, te lo cortan. La electricidad también, cuando llevas un mes sin pagar, te lo cortan. Todavía con el agua y el gas hay mucha más flexibilidad, se puede decir. Los precios son similares en donde quiera, no importa donde usted viva. Que muchas personas suelen preguntar en los comentarios, ¿no?, ¿cuáles son los mejores lugares para vivir de La Habana? Yo les voy a decir en un momentico cuáles son los mejores lugares para vivir. En La Habana hay barrios buenos y barrios malos, ya eso ustedes lo saben. Yo les diría que los mejores lugares para vivir se encuentran un tanto más alejados del centro. Sería Miramar, Playa, aquellas zonas, Reparto Siboney, Reparto Coli, la zona del bosque de La Habana, aunque todos esos lugares son para personas pudientes, ¿no? Y muchas de esas zonas son zonas congeladas. Y cuando digo zonas congeladas me refiero a localidades donde no se puede comprar casa, no se puede vender casa, no se puede permutar. A eso me refiero con zonas congeladas. Mayormente en ese tipo de lugares viven personalidades, dirigentes. Según las estadísticas oficiales publicadas en Cuba Debate,
En el fondo habitacional de Cuba al cierre del 2020 habían unas 3.946.747 viviendas. De ellas, el 63% se encontraba en buen estado y el resto en estado regular y mal. Ya sé lo que ustedes están pensando. No obstante, escríbanmelo en los comentarios para reírme un poco. Lo cierto es que cuando usted camina por La Habana, lo que se encuentra es un desastre. Muchos edificios cayéndose, en fin. Hay un dicho que dice que quien se casa, casa quiere, y eso acá en Cuba no funciona muy bien. Por eso hay tantos divorcios también acá. Estamos caminando por el barrio de Los Sitios, uno de los barrios que se dicen que es de los más malos de Centro Habana. Les digo esto para que sepan por dónde vamos caminando, aunque ya hoy en este video he andado toda La Habana. Otra cosa que me preguntan mucho es cómo se construyen las viviendas en Cuba. Bueno, hay una parte que se construye por el gobierno, pero de hace unos años para acá, no sabría decir exactamente cuándo. Yo diría que desde el 2013 aproximadamente se empezó a potenciar una cosa que le llaman esfuerzo propio. Son personas que tienen el dinero para adquirir los recursos y construir ellos. Lo que hace el Estado en este caso es facilitarles los materiales. Claro, obviamente no siempre hay materiales y cuando entran tienen que dormir en el rastro, ahí donde se compran los materiales. Dicho todo esto que les he explicado y luego de andar por muchos barrios de La Habana, ahora les voy a mostrar lo que es una vivienda en construcción. Bienvenidos a ver una vivienda cubana en remodelación. Prepárense para lo que van a ver. Miren cómo está esto. El polvo que hay. Aquí están viendo la ropa de los albañiles, que ellos vienen limpios y se cambian, por supuesto, no van a ensuciarse dos veces. La cocina que la quitaron, y esos son una losa entera que quedó y una recortería de losas que eso se guarda. De eso les voy a estar explicando después más adelante. El cubo donde los albañiles remojaban las losas, las dejaban ahí hasta el otro día y entonces después era que procedían a hacer el trabajo. Vamos a ir a la cocina después. Si aquí hubiera una persona asmática, bueno, definitivamente aquí no puede haber ninguna persona asmática. Ahora mismo no puede haber ninguna persona asmática. La cantidad de polvo que hay, y se van a preguntar de dónde sale todo eso, y les voy a enseñar ahora. Si pensaron que era el cemento y la arena, pues no. Eso crea polvo, pero no tanto como cuando se están cortando las losas. El molesto ruido yo lo había sentido en el edificio anteriormente. No sabía lo que era hasta que hoy se está haciendo en mi casa. Así que es reguero, ruido y bastante polvo. Bombero de calidad, mi hermano. Eso. Esto por lo menos no sufre, pero sí las paredes y las banderas sí han sufrido bastante. Todo eso en algún momento habrá que bajarlo y lavarlo todo. Y ese mismo polvo saca hasta las telarañas, que a veces no se ven. Bueno, el polvo se empieza a acumular en las telarañas y se ve clarito, clarito. Mira, aquí tienen los tres monitos. El que no quiere oír lo que dicen en el noticiero porque no le convence nada. El que no quiere decir nada no vaya a ser que... y el que no quiere ver ni lo que está pasando en Cuba. Vamos a llegarnos hasta acá. A ver. Miren para acá cómo ha quedado esto. La placa de YouTube igual.
Todo esto hay que lavarlo, todo hay que lavarlo, los libros, todo. Estas son algunas losas que quedan, que todo esto se guarda. Y se guarda precisamente por si hay algún tipo de accidente, una losa rota en el piso, en fin, para esas cosas se guarda, incluso se guarda la recortería. Esta recortería que están viendo aquí, recortería de losas, también se guarda. Por si hay algún accidente que uno nunca sabe, se puede caer cualquier cosa al piso y esas losas son bastante frágiles, no son como estas que están puestas. Para nada, lo de antes sí servía. Para hacer la cocina no fue nada fácil. Este edificio tiene sus particularidades. Es un edificio de los años 40 y según tengo entendido en aquella época solo se hospedaban hombres. Pero bueno, de eso les voy a comentar en otro video. En aquel tiempo se hacían las mesetas de granito y después en los tiempos modernos comenzaron a forrarse con losas por este tema de la higiene y eso. Y todas esas losas, por supuesto, hay que demolerlas. Es lo que está haciendo el albañil acá. Puede parecer sencillo a primera vista, pero se complica y en un minuto les voy a decir por qué. Quiero mostrarles el fregadero que estaba puesto anteriormente. Miren, este tipo de fregadero, esto que están viendo aquí, es lo que se ponía antes. De hecho, todavía se pone y todavía se vende esto en moneda nacional. Estos son los más baratos. Esto que están viendo aquí. En la cocina hubo que trabajar. Hubo que trabajar porque, como les decía anteriormente, los materiales que se usaban antes no son los mismos que se usan ahora. Así va quedando la cocina. Si se dan cuenta, no es nada del otro mundo, nada como se ve en las revistas, nada parecido. Es una cosa muy sencilla. Todavía queda echar el cemento blanco en todos estos espacios entre losas, tanto en la meseta como en el suelo. Que verdad que es un cambio tremendo, aunque hay que limpiar. Pero ahora mismo no hay cemento blanco en las tiendas. Donde usted lo vaya a buscar, no hay. Hay que comprarlo con los revendedores y un saco de 2 kilogramos llega a costar 700 pesos. Recuerden, pensión mínima en Cuba, 1.500. Salario mínimo, 2.100. A veces la gente dice, no, porque los albañiles cobran carísimo, todos son careros. Cuando uno se pone a hacer la albañilería, uno entiende por qué los albañiles cobran lo que cobran. Es un trabajo pesado. Esos rodapiés que ustedes están viendo ahí no fue nada fácil ponerlos. Hace un minuto les decía que la albañilería parece fácil pero se complica, principalmente en Cuba, donde a veces no hay las herramientas que hacen falta para hacer el trabajo. No sé si en sus países esto se hace de igual manera, déjenme saber en los comentarios, pero obviamente estas carencias causan un mayor desgaste físico. Y como también les decía, la calidad del material de antes era muy diferente, familia, al menos en Cuba. Como es lógico, todo esto genera bastante escombro, algo que es un gasto adicional. Ahora mismo bajar cada saco de escombros cuesta 150 pesos cubanos. Estamos hablando que aquí se generaron alrededor de unos 6-7 sacos aproximadamente, en fin. Costó unos 600 pesos bajar todos los escombros. Parece caro, pero nuevamente es un trabajo pesado. Piensen ustedes en lo que es echarse al lomo un saco de escombros y bajarlo de un primer piso y después caminar aproximadamente unos 25 o unos 30 metros con él en la espalda. Es pesado. Hace un tiempo atrás había unos envases que las personas echaban los escombros ahí y se ponían al lado de los basureros, pero ya eso ni existe. Actualmente todo el mundo está echando los escombros ahí mismo en el basurero. Así se ve por todas las calles de La Habana. Parece que los envases se perdieron, están en falta, en fin, quién sabe. Ustedes saben que así son las cosas de Cuba, así funcionan las cosas por acá, así que